Si hay un rapero que alguna vez subió rápidamente a la cima y cayó al fondo completamente, ese es Vanilla Ice. Vanilla Ice estuvo de moda en los 90, encabezó las listas con la icónica Ice Ice Baby como el primer sencillo de hip hop en llegar a la cima de la lista Billboard Hot 100. Cualquiera que haya nacido antes de 1982 te podría contar lo popular que fue Vanilla Ice en esta época. Sin embargo, cayó rápidamente en desgracia y pasó años reinventándose a sí mismo y su sonido. Después de que su fama comenzó a desvanecerse, el rapero cambió de marcha buscando nuevas profesiones, pero nunca recuperó el éxito de sus primeros días. Vanilla Ice nació como Robert Matthew Ben Winkle el 31 de octubre de 1967 en Dallas, Texas. Nunca conoció a su padre biológico, se le dio el apellido del hombre con el que su madre estaba casada en el momento de su nacimiento. Su madre era una música de formación clásica, una pianista, y enseñaba música a estudiantes en múltiples niveles, incluido el universitario. A la edad de 4 años su madre se divorció, posteriormente creció mudándose entre Dallas y Miami. La música, sin embargo, no fue su primera pasión. Alrededor de los 8 años comenzó a participar en carreras de motocross. También se interesó en el breakdance en su adolescencia. Robert nunca se interesó por sus estudios, era un estudiante mediocre que faltaba clase con frecuencia. En cambio desarrolló amor y talento en dos cosas, las carreras de motocross y el breakdance, pasatiempo que persiguió con un vigor que nunca dedicó a los estudios. Y cada vez que su padrastro cambiaba de trabajo tenía que cambiar de escuela. Como consecuencia finalmente abandonó los estudios sin graduarse. Robert siguió practicando breakdance, talento por el que se hizo más conocido por sus movimientos de baile, lo que llevó a sus amigos a apodarlo Vanilla, por su color de piel. Poco después comenzó a rapear en las fiestas y debido a sus rimas sus amigos comenzaron a llamarlo MC Vanilla. Sin embargo, cuando se convirtió en miembro de una compañía de breakdance, su nombre artístico pasó a ser Vanilla Ice, combinando su apodo Vanilla con uno de sus movimientos de breakdance de Ice. En 1985 concentró toda su energía en el motocross y ganó algunos campeonatos. Después de romperse el tobillo durante una carrera no estuvo interesado en competir profesionalmente durante algún tiempo. Usó su tiempo libre para perfeccionar sus movimientos de baile y crear los suyos propios mientras su tobillo se curaba. Una noche visitó City Lights, un club nocturno del sur de Dallas, donde fue desafiado a subir al escenario. Se ganó a la multitud y el gerente de City Lights le preguntó si quería presentarse con regularidad, lo cual aceptó. Para ese entonces formó un grupo llamado The Vanilla Ice Posse o The VIP, quienes también se presentaban con él en el escenario. En City Lights tuvo la oportunidad de abrir show para Public Enemy, Two Light Crew, NWA, entre otros. Tommy Kwan, el propietario de City Lights, reconoció el potencial de Vanilla Ice. Vio en él el potencial comercial en las habilidades de rap y baile y firmó un contrato con él en 1987. Posteriormente grabaron canciones que habían sido perfeccionadas en el escenario por Ice y sus conocidos con varios productores. Las canciones que habían sido perfeccionadas a través de repetidas presentaciones se grabaron en un álbum titulado Hawks y fue lanzado por una compañía discográfica independiente en 1989. Play That Funky Music fue lanzado como el primer sencillo del álbum, con Ice Ice Baby apareciendo como cara B. Tommy Kwan, quien se convirtió en el manager de Vanilla Ice, envió personalmente el sencillo a varias estaciones de radio en los Estados Unidos, pero el sencillo rara vez se reprodujo y cuando lo hizo no obtuvo la reacción que Kwan esperaba. Pero cuando se empezó a reproducir el lado B del sencillo, que era nada más y nada menos que Ice Ice Baby, la canción ganó rápidamente una base de fans y otras estaciones de radio siguieron su ejemplo. Inmediatamente Kwan financió para la producción de un video musical para Ice Ice Baby, que recibió una gran difusión, aumentando el interés del público en la canción. Ice Ice Baby fue el primer sencillo de un rapero en encabezar el Billboard Hot 100. Además encabezó la lista de Billboard en muchos países de Europa, lo que ayudó a la canción a diversificar el hip hop al presentarlo a una audiencia mayoritaria. El éxito de su álbum debut le hizo firmar un contrato con SBK Records. Hawk fue remezclado, regrabado y reeditado con un nuevo nombre, To The Extreme, en 1990. Se convirtió en el álbum de hip hop más vendido de todos los tiempos en ese momento. Pasó 16 semanas en el número 1 en el Billboard 200 y vendió millones de copias. Vanilla Ice tuvo una racha de éxito de 2 años. Se convirtió en un ídolo gracias al gran éxito de Ice Ice Baby. Los buenos días incluyeron algunas otras canciones que funcionaron lo suficiente bien en la radio, que llegaron a la lista de éxitos, aunque no se acercaron al puesto número 1 de Ice Ice Baby.
looking mighty fly. She looks so fly at the Turn up the volume, crank up the bass, oh yeah. Vanilla Ice in the place. Vanilla Ice también salió con Madonna, que era casi una década mayor que él y era una superestrella de la música. Además apareció en la película Teenage Mutant Ninja Turtles: The Secret of the Ooze e incluso interpretó una canción creada para la película, Ninja Rap. Sin duda vivía sus mejores años, era uno de los raperos más famosos del mundo en ese momento. Ganó 2 American Music Awards, al nuevo artista pop rock favorito y nuevo artista favorito de rap hip hop. Vanilla Ice. Oh yeah. Hacía giras por todo el mundo, pero todo tiene su final. El gran éxito de Vanilla Ice, Ice Ice Baby, es un sample de la línea debajo de la canción de 1981 Under Pressure de Queen y David Bowie, quienes no recibieron crédito ni regalía por el sample. En una entrevista, Vanilla Ice afirmó que las dos melodías eran ligeramente diferentes porque había agregado una nota adicional, algo absurdo ya que se notaba que eran la misma. Like it goes ding 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 ding. That's the way theirs goes. Ours goes ding 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 ding. Después de que los representantes de Queen y Bowie amenazaron con una demanda por infracción de derechos de autor en su contra, el asunto se resolvió fuera de los tribunales y Vanilla Ice tuvo que pagar una recompensa financiera a los artistas originales. Bowie y todos los miembros de Queen también recibieron crédito por la composición. Otro que apareció reclamando a Vanilla Ice por su éxito fue para su mala suerte Suge Knight, quien afirmó que uno de sus colaboradores, Mario Chocolate Johnson, había ayudado a escribir la canción y que no había recibido crédito ni regalías. Suge le hizo una visita en su apartamento y lo amenazó con lanzarlo del balcón si no le cedía los derechos de la canción, a lo que Vanilla Ice terminó entregándole una gran cantidad de dinero a Suge Knight. Esta historia la ha afirmado en múltiples entrevistas y que ese dinero Suge lo utilizó para financiar Death Row Records. Durante entrevistas en su biografía oficial Ice Be Ice de 1991, Vanilla Ice habló sobre su difícil juventud y su paso por las calles. También indicó que había ganado numerosos eventos de motocross, pero a medida que la prensa investigó estas historias, resultó que muchas de estas afirmaciones eran exageraciones de los hechos o eran completamente falsas. Escuchar a Vanilla Ice contar la historia de su juventud lo hacía sonar como si fuera un joven criminal endurecido. Incluso en una entrevista en particular afirmó que había sido apuñalado y casi asesinado. También hacía afirmaciones como: soy de la calle, ahí aprendí a rapear, ahí aprendí a bailar y cosas por el estilo. También dijo que fue a la misma escuela secundaria de Miami que el líder de Two Light Crew, Luther Campbell. Pero la escuela secundaria de Miami a la que supuestamente asistió no pudieron encontrarlo en ningún anuario. Las especulaciones decían que una de las razones por las que Vanilla Ice se le ocurrió un pasado falso fue para ocultar una infancia acomodada para que pareciera más cercano a la imagen del rap. A pesar de las investigaciones de que proviene de un entorno acomodado y blanco de Dallas, el rapero aún mantuvo que creció pobre en las calles, principalmente en vecindarios negros. Vanilla Ice luego trató de culpar a su gerente por estos errores. También dijo que cambió parte de la información de sí mismo para proteger a su familia. En cualquier caso, la credibilidad y la carrera de Vanilla Ice se vieron seriamente afectadas por la controversia. Vanilla Ice también recibió muchos comentarios negativos de los críticos. Muchos decían que sus letras eran estúpidas y carentes de creatividad y originalidad. Algunos lo llamaron el Elvis del rap porque capitalizaba un estilo musical predominante afroamericano. En ese momento, grupos de rap políticamente más desafiantes como Public Enemy tenían dificultades para sonar en la radio, mientras que el rap orientado al pop como Vanilla Ice y MC Hammer dominaban las listas. Vanilla Ice también incursionó en el cine como actor principal en la película Coolest Ice. La película fue un fracaso comercial y de crítica, recaudando menos de $1 millón en taquilla. Además recibió un premio Golden Raspberry a la peor estrella nueva y 2 nominaciones a peor actor y peor canción original. Trató de renovar su imagen con su segundo álbum, Mind Blowing, de 1994, adoptando un estilo de rap influenciado por el funk. Pero los fanáticos y los críticos no quedaron impresionados y el álbum no logró llegar a las listas y recibió un aluvión de críticas negativas.
A medida que su carrera declinaba, comenzó a usar drogas y experimentó episodios de depresión. Durante los periodos de uso intensivo de drogas intentó suicidarse con una sobredosis, pero fue revivido por sus amigos. Después de haber sido sacudido por esta experiencia cercana a la muerte, se alejó de su personaje de Vanilla Ice por un tiempo. Volviendo a los deportes extremos, comenzó a competir en moto acuática usando su nombre real. Incluso abrió una tienda de artículos deportivos llamada To The Extreme en Miami Beach. En 1998, Vanilla Ice puso fin a su autoexilio de la escena musical con su tercer álbum, Hard to Swallow. Llamó al álbum Mi sesión de terapia que tanto necesitaba. En este álbum se movía hacia un estilo de rock más duro. A pesar de las críticas, Vanilla Ice perseveró en su carrera musical, y sus siguientes álbumes iban y venían con poca atención. Sin embargo, encontró una audiencia en la televisión, apareciendo en varios reality shows como The Surreal Life, The Vanilla Ice Project y Vanilla Ice Goes Amish. También actuó en películas como That's My Boy, The Ridiculous Six y Sandy Wexler, junto a Adam Sandler. En 2016 sorprendió y deleitó a los fanáticos cuando anunció que participaría en Dancing with the Stars. Desde entonces se ha mantenido en silencio. Y aunque nunca recuperó la fama que vio a principios de la década de 1990, el rapero aún continúa haciendo música, haciendo comerciales para TV y haciendo giras para sus fans. Sin embargo, vive un estilo de vida muy diferente al que tuvo durante sus días de gloria.